Cuando una mamá soltera está en línea Todos en algún momento necesitan amor. y conoce al hombre de sus sueños, Es lindo. Lo sé. la vida parece ser hermosa. No sabía qué era, pero sabía que algo andaba mal. ¡Policía! ¡Policía! Cuando lo que más atesora se transforma en un objeto de obsesión. Sección delitos, ¿qué quiere informar? ¿Hola? Este fue el primer caso de esta clase en la que estuve involucrado. Todo su mundo se derrumba. Mamá se está muriendo. Para una madre, no saber dónde están sus hijos es una de las cosas más duras que alguien puede llegar a atravesar. Cuando fuiste a ver a esas personas, ¿había algún problema de drogas? No, ¿Había intercambio de dinero? no. ¿Alguna clase de actividad sexual? En noviembre del 2017, la policía interroga a una joven madre e intenta desenredar la red de mentiras más elaborada jamás vista antes. Quiero preguntarte algo en particular. ¿Pasó exactamente lo mismo y con la misma gente en octubre? En octubre. ¿Hay algo que no nos estés contando? Les estoy contando todo lo que sé. La historia extraordinaria que están oyendo es difícil de creer, pero resulta ser real. Kennewick, Washington, agosto 2017. Mi nombre es Lakeisha Johnson. En agosto de 2017 tenía 22 años y vivía en Kennewick, Washington. Era todo lo feliz que se puede ser como madre soltera de 3 niños. Renesme tenía 2, Cormia tenía 1 y Kian tenía 6 meses. Eran mimados, pero creo que, como todos, no los hubiera cambiado por nada. Era la segunda mamá. Compartíamos todo. Éramos unidos. Los criábamos. Los educábamos juntas. Mi mamá es fantástica. Es mi apoyo. Las relaciones del pasado de Lakeisha terminaron mal, pero ahora está lista para volver a intentarlo. Todos en algún momento necesitan amor. Sentía que Lakeisha quería tener novio. Necesitaba sentirse amada por alguien más que su madre. Lakeisha usa con frecuencia las redes sociales y busca un amor en una aplicación de citas llamada Meet Me. Tenía sensaciones encontradas al escribir en Meet Me porque la mayoría de los hombres solo querían tener sexo. Pero quería hablar con alguien y divertirme conversando, así que dije, sí, me registraré igual y veré qué sucede. No sé, Lo sé. Un placer conocer. En vez de cenar, quiere que vaya con él a un juego de láser. Estaba entusiasmada, pero había un problema. No tenía a nadie que cuidara a Kian. Y él me dijo que Teresa podía hacerlo. Bueno, Cosas horribles por mi mente. Y un mensaje diciendo, tengo a tu hijo, ¿dónde estás? Lakeisha, ¿sigues ahí? Ay, lo siento. Continúa. Ya está todo bien. Hola, Lakeisha. ¿Dónde está mi hijo? Oh, ¿está bien? No, ¿dónde está? Está aquí conmigo. Por favor, Lakeisha, cálmate. ¿Que me calme? Acabo de cortar con la policía. ¿La policía? ¿Por qué hiciste eso? ¿No confías en mí? Sabes, pensé que éramos amigas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué harías si no encontraras a tu hijo? Y le dije, les envié mensajes, los llamé y ninguno me respondió. Mira,
Después de acostar a Kian, me quedé dormida. ¿Y qué hay de Canoa? ¿Por qué no apareció? No lo sé. Ok, necesito ver a mi hijo ahora. Necesito ver a Kian ya mismo, ¿ok? Bueno, estaré ahí en unos minutos. Y después recibí un mensaje de Canoa que decía que no había venido a verme porque lo habían arrestado por exceso de velocidad. Y había estado detenido. Cuando leí el mensaje me sentí mal por Canoa porque sé que estas cosas pasan. La policía puede detenerte. ¡Lekisha! Cuando Teresa me trajo a Kian, estaba tan furiosa. En ese momento sentí odio. Él fue un encanto. Y lamento haberme dormido. Entiendo si estás enojada. Luego dije, ya me quiero ir. Quiero ir a mi casa. Ok. Me hacía preguntas sobre Canoa y Teresa. Tamera, siento mucho lo que pasó anoche. No te preocupes, querida. No volverá a pasar. Le dije, nunca más irás. Y me dijo, tienes razón. Pero Lekisha es una mujer muy determinada. Y quería conocer a Canoa. Seguí en contacto con Canoa porque lo quería mucho. Quería encontrarme con él. Quería conocerlo. Todo acerca de Canoa me atraía. La manera en la que me escribía, su aspecto, todo sobre él era lo que una mujer podía pedir. Seis semanas después de su viaje a Spokane, Lekisha recibe un mensaje de otro miembro de la familia de Canoa, su madre, Kim. Mamá. Y le da noticias terribles. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Es Canoa. Se está muriendo, mamá. Tuvo un accidente terrible con el auto. Se había golpeado la cabeza y su nariz no dejaba de sangrar. Y se estaba muriendo. Estaba asustada. Yo quería tanto conocerlo. Y ahora me decían que podía morir. Teresa me dijo que su primo Ivan podía venir a buscarme. Y yo le dije, ok. ¿Qué estás haciendo? Lekisha. Mamá, iré a verlo con los niños. Lekisha, ya lo hablamos. Mamá, se está muriendo. De acuerdo, puedes ir tú sola. ¿No entiendes, mamá? Es grave. Me llevo a los niños. Él quiere ver a los niños. Los niños no irán a ningún lado. Son mis hijos. Tengo la autoridad para decidir sobre ellos. Quería que lo conocieran y ayudarlo. Tenía la esperanza de que si veía a los niños, tal vez pensaría, bueno, tengo que luchar. Bien, llévalos. Pero ya sabes que no me gusta.
Sentí que si Canoa se moría y no podía despedirse de él, ella me odiaría por eso y me culparía a mí. Y no quería eso. Unas horas más tarde, el primo de Teresa, Ivan, llega para llevarse a Lekisha y sus hijos a Spokane. Todo pasó muy rápido. Recibió el mensaje y enseguida llegó alguien para buscarla. Hola, ¿eres Ivan? Sí, ¿cómo estás? ¿Subo esto a la camioneta? Sí, no hay problema. No confiaba en Ivan, porque no lo conocía. Lo examiné a él y a su camioneta. Si pasaba algo, quería poder describírselos a la policía. Tranquila. Tenía un mal presentimiento de que algo saldría mal. No sabía qué, pero sabía que algo malo pasaría. Lekisha Johnson, de 23 años, y sus 3 hijos están camino al hospital porque ella se enteró de que su novio está en una situación crítica. Estaba literalmente a punto de lograrlo y algo pasaba. Cada vez que estaba a punto de verlo, faltaba un poco más. Entonces, tenía que seguir buscándolo. Sin rastros de Kim, Lekisha vuelve a bajar para ver a sus hijos. Yo esperaba ver a Renesme y a Teresa abajo donde las había dejado. Y cuando salí del elevador, ya no estaban ahí. Caminé por el estacionamiento buscando la camioneta. Pero no estaba. Para una madre, El más pequeño. Y luego desaparece. Intenté llamar a Teresa, pero no me respondía. No sabía qué hacer. Y en ese momento, golpearon a mi puerta. hola mamá. Y luego mi mamá me llamó. Y me dijo que... Cariño, hay un policía aquí. Quiere hablar contigo, ¿sí? Hola, Lekisha Johnson. Sí, estaba preocupada. Estaba aterrada. Lo único que pensaba era que algo malo les había pasado. Tiene 2 hijas de 1 y 2 años. Sí, así es. Y tengo un bebé. Tiene 6 meses. Encontramos a las niñas. Están con el servicio de protección al menor. No lo puedo creer. El policía le dice que Ivan no es el primo de Teresa. Hola, ¿eres Ivan? Es alguien que conoció por internet y lo convenció para que llevara a Lekisha al hospital. Cuando lo dejaron solo con las 2 niñas, llamó a la policía. Saber que mis hijas mayores estaban bien, eso me dio un poco de alivio. ¿Y mi hijo? ¿Dónde está Kian? No lo sabemos, señora. Podría tratarse de un secuestro. Un oficial está yendo a encontrarse con usted. Quédese donde está. Y cuando me dijeron que no sabían dónde estaba mi hijo, me preocupé porque pensé que no volvería a verlo. Se me rompió el corazón por saber que permití que se lleven a mis hijos.
Cuartel de policía de Spokane, 8:30 AM. La policía se lleva a Lekisha para interrogarla y pone en movimiento a todos los oficiales para buscar a su hijo desaparecido. Den aviso a las dependencias. Envíen policías. ¿De acuerdo? El tiempo es muy importante en esta clase de investigaciones porque cuanto más tiempo pasa desde la denuncia inicial, más tiempo tiene el sospechoso para escaparse con el niño o también lastimarlo. El teniente McNabb se une al detective Lamanna para interrogar a Lekisha. Al principio, yo pensé que ella podía estar en alguna clase de conspiración porque parecía un poco raro para ser verdad. ¿Por qué dejó a su hijo con la misma persona que se lo llevó la última vez? Porque soy una idiota. Pensé que quizás le había dado el bebé a Teresa o que tal vez se lo había vendido a Teresa. ¿Cuándo viste a Canoa por primera vez? Nunca. ¿Era tu novio por internet o...? Pero después nos empezamos a dar cuenta de que Lekisha solo era una víctima. Nunca llegué a conocerlo. ¿Conociste en persona a su mamá? No. ¿Hablaste con ella o le oíste la voz? ¿Alguna vez viste a Canoa? ¿Alguna vez viste a Kim? En ese momento junté toda la información. No creo que nadie los conozca. No creo que existan. Sí. Me di cuenta de que Kim, Teresa y Canoa eran la misma persona. Todo esto había sido un plan elaborado para secuestrar al bebé. Yo no tenía idea de que no existían. Para nada. Si lo hubiera sabido, no habría ido. Nunca hubiera llevado a mis hijos. Fue muy difícil para mí creer que fuera tan tonta y confiar así en un desconocido. Sentí que me fallé a mí. Sentí que les fallé a mis hijos. Odié a Teresa. Quería que supiera cómo me sentía. Quería que se sintiera vacía. Quería que se sintiera destrozada. Lekisha le da el número de Teresa a la policía. Llamé al número Hola, soy Teresa, déjame un mensaje. y le dejé un mensaje diciendo: soy policía. Estamos buscando al hijo de Lekisha. Por favor, llámame cuando puedas. No esperaba tener una respuesta, pero quería tener una respuesta. El secuestro está a un paso del homicidio. En especial cuando se trata de un niño vulnerable que no puede defenderse. Sí, un momento, un segundo. Debo cortar. Adiós. 1 hora más tarde recibí una respuesta. Oye, Lamanna. ¿Sí? Mira esto. El mensaje viene del celular de Teresa, pero es otra persona. El mensaje que recibí era de un sujeto llamado Clay. ¿Quién es Clay? No lo sé. ¿Cuántos nombres tiene esta mujer? Deduje que Clay era otra persona ficticia que Teresa inventaba y quería que entendiera lo serio que era el asunto. Tratamos este caso como un secuestro. Necesitamos saber exactamente dónde estás. Habitación 36 del motel en Spokane Valley. Vayan. Spokane Valley Motel, 10:15 AM. Mi miedo en una situación así es que el sospechoso actúe precipitadamente y lastime al niño. Abra, somos la policía. O que intente usar al niño como escudo o como rehén. Abra, policía. Bien, la tarjeta. Muévase hacia atrás. Quédese ahí. Es un momento peligroso e intenso. ¡Policía! 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 Los oficiales fueron al hotel
y revisaron la habitación que me había indicado Teresa. Pero no había nadie. Nos está despistando. Continuemos. Sí. El ambiente en la oficina era intenso. Cada minuto que pasaba podía llevarse al niño más lejos de Spokane o entrar en pánico y lastimar al niño. Mientras buscaban a Kian, se me pasaban cosas por la mente, como que podían abusar sexualmente de él. Hay que dejar la línea libre, sí. Sonó mi teléfono y era un número que no reconocía. Habla el teniente McNabb. Hola, soy Teresa. Teresa, qué suerte que llamaste. Sabe, todo esto fue un gran malentendido. Teresa, ¿dónde estás? Estoy esperando en el hospital, muy asustada. Ok. Intentaba mantenerla en la línea todo el tiempo posible, mientras enviaba a los oficiales al hospital a encontrarla. Mi miedo era que ya no tuviera al niño, o que fuera algún otro engaño. Teresa. Teresa. Pon las manos en tu cabeza. ¡Hazlo! Levanta las manos despacio. Tenemos al bebé. Tenemos a Kian. Entendido. Está bien. Hola. No tener a mi hijo y a mis hijas realmente fue lo peor que pudo pasarme en la vida. Cuando lo tomé en brazos, fue como si volviera a dar a luz otra vez. Cuando la policía interroga a Teresa, continúa mintiendo. Bueno, hábleme de Canoa. Es mi primo. El interrogatorio a Teresa duró varias horas. ¿Estás segura? ¿Por qué no lo estaría? Porque a excepción de algunas páginas de internet, no hay registros de Canoa o Teresa King. ¿Cuál es su verdadero nombre? Y entonces descubren algo. Fern Littlecalf. Al final supimos que se llamaba Fern Littlecalf y durante la entrevista sostuvo que no tenía intenciones de llevarse al bebé, solo quería ayudar, devolverle el bebé a su mamá. Mientras hablaba con Fern me daba cuenta de lo manipuladora y ladina que era. Quise ayudarla. Fern Littlecalf, alias Teresa, queda detenida. ¿Le dijeron por qué está arrestada? Por 3 delitos de secuestro en segundo grado. ¿3 delitos? Sí, 3. Póngase de pie. No dice por qué secuestró a Kian, pero la policía tiene una teoría. Es posible que se le haya muerto un hijo o que se lo hayan quitado y estaba buscando la manera de criar un niño como si fuera suyo. Littlecalf se declara culpable de secuestro en segundo grado y la sentencian a 6 meses en la cárcel. La policía no encuentra pruebas de que los hijos de Lakeisha fueran abusados sexualmente. Teresa era muy inteligente. Lentamente tejió una telaraña y quedé atrapada.
Internet no tiene límites. Puedes ser quien quieras ser. Puedes tener un rostro diferente, puedes decir lo que quieras y hacer que la gente te crea. Y es fácil enamorarse de alguien así, porque te dicen lo que quieres oír. Fern Littlecalf me quitó la autoestima. Y me está costando mucho ahora sentirme cómoda conmigo misma. Ahora el vínculo con mi familia es más fuerte. Porque ahora sé que en un instante los puedo perder. La noche del 5 de junio de 1968, el Ambassador Hotel en Los Ángeles, California, parecía estar más lleno de luces que nunca. El aire cálido de la ciudad se mezclaba con el bullicio de la campaña electoral de Robert F. Kennedy, quien acababa de ganar las primarias de California y parecía tener el destino del país a sus pies. Las cámaras de los reporteros parpadeaban sin cesar, capturando cada movimiento del carismático senador, quien, con su mensaje de esperanza y cambio, se había ganado el apoyo de millones. Esa noche, sus seguidores se habían reunido para celebrar lo que parecía ser el comienzo de una nueva era para Estados Unidos. Sin embargo, mientras los flashes de las cámaras iluminaban el pasillo del hotel y las sonrisas de los asistentes brillaban con la promesa de un futuro mejor, las sombras ya se estaban cerniendo sobre ellos. En el aire, entre el bullicio y la excitación de la victoria, algo oscuro y silencioso comenzaba a tomar forma. Algo que no podría haber sido anticipado por ninguno de los presentes. A las 12. Después de dar su discurso victorioso, Robert F. Kennedy comenzó a caminar por el pasillo del hotel hacia la cocina, donde lo esperaban sus colaboradores para continuar con la celebración. Mientras avanzaba, el sonido de los flashes de las cámaras, que antes parecían ser un reflejo de la esperanza, se convirtieron en el preludio de algo terrible. En medio del bullicio, un hombre, aparentemente común, se acercó a Kennedy. Sirhan, un joven de origen palestino, apareció entre la multitud en una fracción de segundo. Sacó una pistola y disparó. 6 balas fueron disparadas. 3 de ellas alcanzaron a Kennedy, causándole heridas mortales. El ambiente, que antes estaba lleno de sonrisas y aplausos, se transformó en un caos absoluto. Las voces se mezclaron en gritos de desesperación. Las cámaras pararon de capturar imágenes de esperanza y comenzaron a grabar la caída de un líder, Robert F. Kennedy, el hombre que había representado la posibilidad de cambio, de paz, de justicia. Ahora yacía en el suelo, rodeado por sus colaboradores, por su familia y por una multitud de personas que aún no podían creer lo que acababa de suceder. En ese mismo instante, el mundo entero se detuvo. La tragedia de Kennedy, que había marcado la historia en 1963 con el asesinato de su hermano, parecía repetirse en la forma más cruel e incomprensible, el sueño de una nueva generación. La esperanza de ver a Estados Unidos transformarse a través de sus ideales parecía desvanecerse una vez más. Las preguntas comenzaron a llenar las noticias de la mañana siguiente. ¿Por qué Sirhan disparó contra Kennedy? ¿Qué lo había llevado a tomar una decisión tan violenta? Sirhan, que fue detenido en el acto, no mostró señales de arrepentimiento ni de miedo mientras lo arrestaban. Sus palabras eran confusas, pero su actitud era clara. Él había disparado con una calma escalofriante, no había miedo en sus ojos.
Solo una fría determinación en su interrogatorio. Sirhan afirmó que había matado a Kennedy debido a sus políticas pro-israelíes, aunque sus declaraciones fueron inconsistentes y no dejaban claro qué lo había llevado a tomar esa decisión. La investigación que siguió al asesinato reveló que Sirhan no tenía conexiones claras con grupos terroristas o movimientos organizados. En cambio, su vida parecía estar marcada por una serie de fracasos personales y una profunda obsesión con Kennedy. Los psicólogos que lo analizaron hablaron de su inestabilidad emocional y su búsqueda de venganza hacia lo que representaba el senador. En su mente, matar a Kennedy parecía una forma de acabar con lo que él consideraba un enemigo. Sin embargo, las respuestas que Sirhan ofreció nunca fueron satisfactorias para los investigadores. Sus motivos nunca fueron completamente claros y su acción, aunque explicada desde la perspectiva de su frustración y su odio hacia las políticas de Kennedy, seguía siendo un misterio más grande de lo que se podía comprender. Mientras tanto, la nación seguía llorando. La muerte de otro miembro de la familia Kennedy. Los Estados Unidos, que ya se habían visto golpeados por el asesinato de John F. Kennedy 5 años antes, ahora se enfrentaban a otro golpe devastador. La falta de respuestas claras alimentaba la desconfianza en el sistema político y las tensiones que ya existían debido a la guerra de Vietnam. Las protestas por los derechos civiles y los movimientos sociales que luchaban por la igualdad se intensificaron aún más. La sociedad estadounidense parecía estar al borde de un colapso emocional, como si todo lo que representaba la justicia, la esperanza y el progreso se hubiera desmoronado con el asesinato de uno de sus mayores líderes políticos. Los funerales de Robert F. Kennedy fueron una escena de dolor profundo, pero también de resiliencia. Jacqueline Kennedy, quien ya había vivido el dolor de perder a su esposo, ahora se encontraba en la difícil posición de acompañar a su cuñado en su última despedida, Ethel Kennedy. La viuda de Robert se vio rodeada de su familia, tratando de encontrar fuerzas para seguir adelante. La nación, aunque devastada por el impacto de la pérdida, también encontró en los gestos de unidad la esperanza de que, a pesar de todo, los ideales de Kennedy seguirían vivos. Sin embargo, las preguntas sobre el asesinato de Robert F. Kennedy siguieron creciendo con el tiempo. La naturaleza del crimen, la personalidad de Sirhan y el contexto social y político de la época comenzaron a ser el centro de debate. ¿Fue un acto solitario de un hombre perturbado? ¿O había algo más grande, más estructural? Detrás de su acción, las dudas sobre la verdadera motivación de Sirhan nunca desaparecieron por completo. Y la conspiración se convirtió en una sombra persistente en la historia del asesinato. Mientras tanto, los Estados Unidos no podían dejar de mirar hacia atrás y preguntarse cómo un país que alguna vez soñó con el futuro podía verse sumido en un ciclo de tragedias personales, misterios sin resolver y pérdidas de ideales. La historia de Kennedy, el hombre, la familia. La nación parecía ser un espejo de lo mejor y lo peor de Estados Unidos, un país lleno de posibilidades, pero también plagado de desconfianzas profundas. Y mientras las teorías sobre el asesinato de Robert F. Kennedy seguían ocupando las páginas de los periódicos y las mentes de quienes querían entender, la nación se encontraba nuevamente al borde de un abismo. ¿Cómo sanar después de todo esto? ¿Cómo reconstruir lo que había sido roto? La duda seguía en el aire, flotando sobre los recuerdos de un futuro que ya nunca sería el mismo. El sonido de los flashes se interrumpió por un momento.
como si el ambiente mismo hubiera detenido su respiración, sabiendo que algo irreparable estaba por suceder. A lo lejos, en la cocina del Ambassador Hotel, el pasillo lleno de rostros sonrientes y de voces celebrando la victoria de Robert F. Kennedy se desvaneció rápidamente, dejando paso a una horrible calma en medio de la multitud. Un hombre se acercó con una intención que no se podía prever. Sirhan. Un joven de 24 años. No era una presencia imponente, pero en sus manos llevaba el destino de toda una nación. Kennedy. Con su sonrisa cautivadora y su espíritu esperanzador, caminaba con paso firme hacia el futuro, hacia el próximo capítulo, que parecía destinado para él, la presidencia de los Estados Unidos. El pasillo estrecho se llenó rápidamente con los gritos y los aplausos de los que lo seguían, de aquellos que creían en la visión que había propuesto. Un futuro donde las diferencias se resolvían a través del diálogo y no de la violencia, donde la guerra podía ser evitada y donde la igualdad podría finalmente ser alcanzada. Y sin embargo, el destino tenía otros planes. Planes que nadie habría anticipado, planes que, en cuestión de segundos, desmoronarían todo lo que Kennedy representaba. Un destello metálico atravesó el aire, una serie de disparos que transformaron ese momento de victoria en horror. El primer disparo fue tan cercano que el eco aún vibraba en las paredes del hotel. La multitud no entendió de inmediato lo que sucedía. No comprendieron la magnitud de lo que se desataba ante sus ojos. La reacción inmediata fue de pánico. De confusión, las voces se alzaron en un clamor desesperado, mientras los cuerpos de los que seguían a Kennedy intentaban protegerlo, cubriéndolo en el suelo, sin poder detener el flujo de sangre que comenzaba a desbordarse. Las cámaras, que momentos antes capturaban sonrisas, ahora grababan el desespero. La muerte que se cernía sobre el hombre que se había convertido en símbolo de esperanza para millones. Kennedy, tendido en el suelo, miró a su alrededor, buscando alguna respuesta, como si las palabras de consuelo pudieran detener el dolor que se expandía a través de su cuerpo. La fuerza de la vida de un hombre que había visto el futuro como suyo se desvanecía rápidamente, y el misterio de la vida de un hombre que había sido capaz de inspirar a tantas personas desaparecía a cada segundo. En ese momento, los hombres a su alrededor, los que lo habían seguido, los que compartían sus sueños, se sintieron incapaces de contener lo que no podían entender. Sirhan, el hombre que había tomado la decisión de disparar, se detuvo ante la escena, como si la acción misma lo hubiera arrastrado sin que él pudiera controlarla, sin prisa, como si el tiempo se hubiera detenido. Sirhan observó lo que había hecho, pero en su rostro no había remordimiento, solo vacío. Nadie comprendía lo que había sucedido. Nadie sabía cómo un hombre tan común, aparentemente tan distante de la política y la intriga de la vida pública, había decidido destruir no solo a un líder, sino a toda una nación. El caos se apoderó de la habitación y la multitud se dispersó rápidamente, algunos corriendo en busca de seguridad, otros paralizados, como si no pudieran dar crédito a lo que acababan de presenciar. Los guías de seguridad intentaron establecer un perímetro, pero todo ya había cambiado. Las luces del hotel, que antes reflejaban sonrisas y victorias, ahora se apagaban lentamente, como si el futuro de Estados Unidos también estuviera siendo tragado por la oscuridad. Los paramédicos llegaron en minutos, pero la desesperación que se palpaba en el aire era clara.
Kennedy ya no respondía, y el vacío que dejó su cuerpo en la escena de ese hotel se extendió rápidamente. El mundo, desde ese instante, sabía que el hombre que podía haber guiado a la nación hacia un futuro diferente ya no estaba. Las cámaras capturaron su rostro, lleno de sangre y desesperación, mientras los médicos trataban de salvar lo que ya no podía salvarse. Dentro del hotel, Sirhan había sido inmediatamente arrestado. Al principio, su actitud era extraña. Casi indiferente a lo que acababa de hacer, lo hice porque tenía que hacerlo, murmuró mientras sus ojos brillaban con una intensidad que no podía explicarse. Para muchos, esa respuesta era suficiente para determinar su culpabilidad. Pero para otros, la sombra de algo más comenzaba a alzarse sobre él. El silencio se apoderó de la nación y la noticia se extendió con una rapidez aterradora. Las estaciones de televisión interrumpieron sus transmisiones, las radios dejaron de emitir música. Y todo el país se sumió en el mismo grito de horror que había recorrido las calles de Los Ángeles esa noche. ¿Quién mató a Robert F. Kennedy? Y, más importante aún, ¿por qué lo hizo? En las pantallas de televisión, los rostros de los comentaristas no podían esconder la tristeza y la incertidumbre que todos sentían. Las preguntas sobre el futuro, sobre la muerte de Kennedy, sobre el impacto que este asesinato tendría en la política estadounidense, comenzaron a multiplicarse. Algunos ya se preguntaban si la acción de Sirhan había sido más que un simple asesinato. Había un complot más grande detrás de su acto. ¿Quién más podría haber tenido un interés tan grande en detener a Robert F. Kennedy? Las sombras de la desconfianza comenzaban a alargarse, pero mientras la nación se tambaleaba, el dolor de la familia Kennedy crecía con cada segundo. Ethel Kennedy, su esposa, lloraba desconsolada, mientras los niños pequeños, aún demasiado jóvenes para comprender, se aferraban a ella, tratando de entender lo que acababa de suceder. Nadie podía consolarla. Nadie podía devolverle a su esposo. El vacío de la tragedia ya no podía ser llenado con palabras. En el mismo hotel, la familia de Kennedy estaba rodeada por la sombra de lo inexplicable, como si el destino les hubiera jugado una broma cruel que no se podía entender. El lamento colectivo del país seguía creciendo, y el futuro que Kennedy había prometido parecía desvanecerse junto con su muerte. Sin embargo, mientras la tragedia calaba en lo más profundo, alguien en algún rincón del país comenzaba a preguntarse si, al igual que su hermano John F. Kennedy, Robert F. Kennedy también había dejado en su muerte el despertar de algo más grande, algo que no podía ser silenciado, ni siquiera por los ecos de las balas. La historia de Kennedy ya no sería solo la de un hombre, sino la de un legado que vivió más allá de la muerte. Las primeras luces de la mañana, aún teñidas por la oscuridad de la tragedia, comenzaron a dibujar un cuadro inquietante en la ciudad de Los Ángeles a medida que los primeros reportes del asesinato de Robert F. Kennedy se extendían. El mundo entero se vio atrapado en un silencio que solo se rompía por las voces temblorosas de los que intentaban explicar lo inexplicable. En los hogares, en las oficinas, en cada rincón del país, la noticia se recibía con un nudo en el estómago. Una mezcla de sorpresa y desolación. Un hombre que había representado la posibilidad de un futuro brillante, ahora yacía en un hospital de Los Ángeles, víctima de un acto de violencia que parecía robarle a la nación algo mucho más valioso que la vida de un político: su fe en sí misma. Dentro del Ambassador Hotel,
donde había comenzado la celebración de una victoria electoral, el desespero se extendía como un virus. Las personas que minutos antes habían estado celebrando, abrazándose con alegría y esperanza, ahora se veían atrapadas en una desgracia sin precedentes. Aquellos que habían sido testigos de los disparos, que habían escuchado el eco del metal, parecían estar parados en un espacio suspendido entre la acción y la realidad, incapaces de comprender lo que acababa de ocurrir. La figura de Kennedy, que había estado llena de vigor y promesas, ahora yacía en el suelo, bajo una manta que no solo lo cubría a él, sino a todo lo que había representado. El caos se desató rápidamente mientras los colaboradores de Kennedy trataban de mantener la calma. El pánico se esparcía entre los asistentes, que ya no sabían si estaban rodeados por la tragedia de la violencia o simplemente en un sueño roto. Los gritos se mezclaban con las órdenes de los agentes de seguridad que intentaban contener la escena, pero entre todo el ruido, entre las luces cegadoras de las cámaras y los pasos apresurados, un hombre observaba en silencio. Sirhan. El responsable de todo no parecía impresionado por el caos que había provocado. El destino del senador Kennedy, ahora incierto, había sido sellado por las balas que él mismo había disparado. En cuanto las autoridades llegaron al lugar, Sirhan fue arrestado de inmediato, pero su comportamiento desconcertó a todos los presentes. Frío, distante, y sin mostrar ningún signo de remordimiento, su mirada no parecía reflejar el peso de lo que había hecho. Durante el interrogatorio, Sirhan no dejó de repetir que no sentía culpa por lo que había hecho. Lo hice porque él tenía que morir, dijo en un tono tan vacío que dejó perplejos a los investigadores. Nadie podía entender por qué un hombre aparentemente tan alejado de la política, un hombre con un historial tan problemático, había sentido la necesidad de asesinar a alguien como Kennedy, cuya muerte ya parecía no solo un golpe a su familia, sino un golpe al corazón de la nación. Las teorías sobre el asesinato de Kennedy comenzaron a circular tan rápidamente como la noticia misma. Algunos argumentaban que la motivación de Sirhan era clara, su odio hacia las políticas del senador. Especialmente su postura sobre Israel lo había llevado a cometer tal acto. Sin embargo, las entrevistas y los estudios psicológicos realizados a Sirhan mostraban a un hombre profundamente perturbado, con una mente que parecía roto mucho antes de la tragedia. ¿Cómo podía alguien tan aparentemente común convertirse en el instrumento de una violencia tan inesperada? El país, devastado por la pérdida de Kennedy, no podía dejar de buscar respuestas. El hombre que había encarnado la posibilidad de un cambio radical, que había movilizado a tantos jóvenes y que había luchado por un futuro de igualdad y justicia, ya no estaba con ellos. La noticia de su muerte hizo que muchas esperanzas se desvanecieran y la tristeza colectiva se apoderó de millones. La pérdida de Kennedy no solo fue un dolor personal, sino un golpe simbólico a las aspiraciones de cambio que él representaba. Mientras el mundo lloraba la muerte de Robert F. Kennedy, las investigaciones continuaron, las preguntas sobre Sirhan. Sirhan y su relación con el crimen seguían flotando sin respuesta. ¿Fue un acto de venganza personal o estaba manipulado por algo más grande? Los testimonios de quienes conocían a Sirhan fueron un mar de contradicciones y las respuestas ofrecidas por el propio Sirhan no eran más que eco de una mente rota, de un hombre que no lograba comprender el alcance de su acto a medida que los días pasaban, y los funerales de Kennedy se celebraban en medio de un lamento global.
El país se enfrentaba a una verdad dolorosa. La nación ya no era la misma. La fuerza emocional que había unido a los estadounidenses bajo el liderazgo de Kennedy se había ido. El vacío dejado por su muerte no solo era político, sino también emocional. La fe en la unidad, en el progreso, en la esperanza, ya no era la misma. La violencia, como nunca antes, se había infiltrado en los cimientos de la democracia de Estados Unidos. Y los ecos de esa tragedia resonaban en todos los rincones del país. La figura de Kennedy, ahora muerta, no solo sería recordada por lo que había hecho, sino por lo que podría haber logrado. Su ausencia en la política estadounidense marcó un antes y un después. Y aunque la justicia fue administrada en el caso de Sirhan, la tragedia seguía siendo mucho más grande que un simple asesinato. El vacío de Robert F. Kennedy no solo se sentía en el país, sino en la nación misma, que ya no sabía cómo recuperarse de la pérdida de un líder que parecía haber tenido en sus manos la clave para un futuro mejor. Pero la esperanza, aunque débil, no desapareció por completo. En medio del dolor, del misterio sin resolver y de la incertidumbre, algo se mantenía intacto. El recuerdo de lo que Kennedy había representado. No solo su muerte había marcado la historia, sino que su vida se convirtió en un símbolo de lo que aún podía ser posible en el país. La fuerza de su legado seguiría viviendo en las mentes de aquellos que creían en su visión. La noche en Los Ángeles estaba cálida, pero había una brisa que anunciaba el cambio, como si la ciudad misma sintiera que algo irreversible estaba por suceder. Los colores vibrantes de la campaña electoral de Robert F. Kennedy brillaban bajo las luces del Ambassador Hotel. Los discursos llenos de promesas de un futuro mejor resonaban en el aire. Esa noche, Kennedy había logrado una victoria significativa en California, un estado clave en su carrera presidencial. Las cámaras de televisión capturaban cada sonrisa, cada abrazo, mientras sus seguidores vitoreaban en el salón. Todo indicaba que la historia estaba a punto de tomar un rumbo diferente, uno en el que Kennedy sería el líder que llevaría al país hacia la paz, la igualdad y la justicia. Sin embargo, en ese momento de triunfo, en medio de la esperanza colectiva, la violencia irrumpió de manera brutal e inesperada. Un sonido seco, como un disparo lejano, resonó en el aire y las voces de los asistentes se ahogaron en un grito colectivo de horror. Kennedy, quien había estado celebrando su victoria, cayó al suelo, sus manos buscando una explicación que no podía encontrar. Un segundo antes, todo era luz. Ahora la oscuridad había invadido el mismo espacio. Sirhan. El hombre responsable parecía tan fuera de lugar, tan distante de lo que estaba ocurriendo, que nadie entendió cómo pudo haber alcanzado esa determinación mortal. No era un hombre imponente, ni el tipo de persona que uno esperaría encontrar en el centro de tal cataclismo. Kennedy yacía allí, en medio de la confusión, mientras sus colaboradores corrían a su alrededor tratando de detener la hemorragia. La incredulidad se apoderó de la escena. Nadie podía comprender cómo esto había sucedido, cómo ese momento de gloria se había transformado en una tragedia inmediata. Los testigos de la escena, aquellos que habían estado de pie, celebrando minutos antes, se encontraban ahora paralizados, sin saber qué hacer. En las imágenes, la sangre se extendía sobre el suelo blanco, mezclada con los pasos rápidos de los médicos y los agentes de seguridad que trataban de contener la catástrofe. El caos se extendió como un tsunami emocional,
Las cámaras que momentos antes capturaban el júbilo del pueblo, ahora grababan la desesperación de aquellos que intentaban salvar la vida de Robert F. Kennedy. En cuestión de minutos, el mundo, en su efervescencia, pasó de la esperanza a la desesperación. El hombre que había inspirado a tantas personas, que representaba la posibilidad de un cambio real, ahora se encontraba inmóvil y herido. Los flashes de las cámaras seguían disparándose, pero sus destellos parecían inútiles, como si las luces de la esperanza ya no pudieran atravesar la oscuridad de ese momento. En el hospital de Los Ángeles, mientras los médicos luchaban por estabilizarlo, las horas pasaban lentamente. Kennedy estaba perdiendo mucha sangre, y las probabilidades de salvarlo disminuían a cada segundo. Los reporteros en la sala de espera intercambiaban miradas de desconcierto, preguntándose si podían realmente creer lo que estaba ocurriendo. A medida que las noticias se extendían por la ciudad, la incertidumbre crecía. ¿Podría sobrevivir? ¿Qué significaba esto para la campaña de Kennedy, para la nación? Las respuestas no llegaban, solo el ruido de la angustia que se apoderaba de Los Ángeles y de todo Estados Unidos. En las casas de todo el país, los ciudadanos se reunían frente a los televisores, mientras las imágenes de Robert F. Kennedy herido se transmitían en vivo. La nación entera parecía congelada, observando, esperando, rogando por un milagro. Pero la inevitabilidad del destino parecía ya haberse sellado. Las teorías de lo que había sucedido comenzaban a tomar forma, mientras los periodistas no dejaban de formular preguntas, y el terror de no tener respuestas rápidas se convertía en desesperación colectiva. Sirhan fue arrestado de inmediato. Su expresión fría durante su detención desconcertó a muchos. No había signos de remordimiento en su rostro, solo una determinación sombría que, de alguna manera, amplificaba la incomprensión del país. ¿Cómo era posible que un hombre tan aparentemente insignificante pudiera cometer un crimen tan grave? Mientras lo llevaban bajo custodia, Sirhan repetía una y otra vez que había matado a Kennedy porque estaba en contra de sus políticas pro-israelíes. Pero su discurso parecía vacío de sentido. Nadie podía comprender la razón detrás de su violencia, y sus declaraciones no parecían coincidir con lo que el mundo sabía sobre él. ¿Era un acto de locura individual? ¿O había algo más profundo detrás de su acción? Las preguntas seguían flotando en el aire. El país entero se sumió en una sombría reflexión sin respuestas, con el eco del disparo todavía resonando en la memoria de todos. En los pasillos de la Casa Blanca, Lyndon B. Johnson, ya presidente, enfrentaba una nueva ola de presión y desconfianza. ¿Cómo reconstruir el país? ¿Cómo salvar la esperanza cuando la nación se encontraba nuevamente ante la tragedia, sin un camino claro hacia el futuro? Kennedy, el hombre que había representado la esperanza de muchos, ahora yacía en la tumba, mientras los Estados Unidos se enfrentaban a la imposibilidad de comprender su pérdida, mientras el futuro de la nación seguía siendo incierto. Las investigaciones sobre el asesinato de Kennedy continuaban. Cada pista sobre Sirhan, su vida, su entorno, solo agregaba más capas de misterio. Los investigadores luchaban para encontrar las respuestas, pero el país no podía esperar más. ¿Por qué Kennedy? ¿Por qué ese asesinato tan brutal en el momento en que parecía que un hombre de su estatura podría realmente cambiar la historia? La muerte de Robert F. Kennedy había dejado una cicatriz profunda en una nación ya dividida. En la vida de Sirhan, su papel como el asesino de Kennedy
se convirtió en más que una simple etiqueta. Se convirtió en un espejo de una sociedad rota, de un hombre que, en su desesperación, había dado el paso más oscuro posible y sin comprender realmente lo que había hecho. La búsqueda de respuestas no solo se centraba en él, sino en el vacío de un país que ya no sabía en qué o en quién confiar. Las horas después del disparo parecieron dilatarse. El reloj seguía avanzando. Pero el tiempo en el Ambassador Hotel se había detenido de manera irreversible. Los gritos de los asistentes, el lamento de los testigos, el golpeteo de las puertas abiertas a toda prisa, mientras médicos y paramédicos corrían por los pasillos. Todo parecía formar parte de una pesadilla colectiva de la que nadie podía escapar. En ese espacio de caos y confusión, el cuerpo de Robert F. Kennedy yacía tendido, indefenso, mientras el misterio sobre su asesinato se cerraba sobre la ciudad como un manto oscuro en la sala de operaciones. Los médicos trabajaban con una rapidez casi robotizada, pero sabían lo que los demás no se atrevían a pronunciar. El destino de Kennedy ya estaba sellado. No se trataba solo de salvarle la vida a un hombre, sino de preservar un símbolo, un hombre con un futuro lleno de promesas y con un pueblo que creía en él. Y sin embargo, la sangre no dejaba de brotar, y cada intento por detenerla parecía en vano. Las líneas de su rostro, que siempre mostraban un vigor inquebrantable, ahora estaban distorsionadas por una inquietante palidez, mientras las luces frías del hospital iluminaban su figura tumbada, el despacho oval, que unos días antes había sido testigo de las celebraciones y los sueños de una nación, ahora reflejaba la frialdad de la pérdida. Lyndon B. Johnson, que había ascendido a la presidencia en circunstancias que lo dejaban sin opción, se encontraba en una encrucijada histórica. El peso de la tragedia no solo caía sobre él como presidente, sino sobre un país que, aun con la esperanza de un cambio, veía cómo sus ideales caían al suelo. Junto con el cuerpo de Kennedy, las preguntas sobre el asesinato, sobre lo que había realmente sucedido esa noche, comenzaban a invadirlo todo. Los informes de los interrogatorios sobre Sirhan eran dispersos, llenos de contradicciones que solo agregaban más confusión a la narrativa que estaba tomando forma. Los agentes del FBI, liderados por un instinto de urgencia, intentaban desentrañar las conexiones de un hombre aparentemente común que, por razones aún no comprendidas, se había convertido en el destructor de un futuro brillante, porque Sirhan había decidido matar a un hombre que había sido símbolo de la justicia, un hombre que representaba la voz de la esperanza para millones de estadounidenses. Las respuestas que Sirhan ofreció solo aumentaban el enigma. Decía que lo hizo por sus opiniones sobre Israel, pero en sus ojos vacíos no había remordimiento, ni siquiera comprensión de lo que había hecho la familia Kennedy. Rodeada por el dolor que parecía no tener fin, se enfrentaba nuevamente a la tragedia. Ethel Kennedy, la esposa de Robert, veía cómo el mundo que había compartido con él se desmoronaba a sus pies, mientras su marido luchaba por sobrevivir. Su corazón ya parecía pertenecer al futuro, el futuro que Kennedy había vislumbrado para su país. Pero ese futuro, lleno de posibilidades, de paz y progreso, se evaporaba con cada segundo que pasaba. Los niños, tan pequeños, ya no comprenderían la magnitud de lo que había sucedido, pero crecerían con la ausencia palpable de su padre y con las preguntas que su madre, Ethel, ya no podría responder. ¿Cómo protegerlos del dolor del futuro?
cómo devolverles la confianza en un mundo que ya parecía haberse quebrado. El público estadounidense no sabía cómo reaccionar. Las televisiones pasaban las imágenes de los reporteros y de la escena del crimen, mientras millones de ojos se fijaban en un solo destino. En las casas, las personas se sentaban frente a sus televisores, sin comprender, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Un asesinato había acabado con la vida de uno de los hombres más prometedores del país, y la sensación de haber sido robados se extendía por todo el país. Papás. La espina clavada en el corazón de la nación se hizo más profunda a medida que la tragedia comenzaba a tomar la forma de un vacío insostenible. Nadie sabía si el futuro de Estados Unidos podía sobrevivir a la pérdida de un hombre tan importante. En las calles de Los Ángeles, la atmósfera estaba densa, como si la ciudad misma se hubiera sumido en un silencio desconcertante. Aquella noche, que comenzó con la esperanza de un cambio, de un futuro mejor, ahora se había convertido en una herida abierta que no podía ser sanada. Los testigos del asesinato caminaban por las calles con el rostro enrojecido por las lágrimas, pero también con la incertidumbre grabada en sus mentes. ¿Qué había pasado esa noche? ¿Por qué Siran? Un hombre común se había convertido en el responsable de una de las tragedias más grandes de la historia estadounidense. Las teorías conspirativas ya empezaban a crecer, se multiplicaban a cada hora que pasaba, alimentadas por el vacío de las respuestas. Cada día, las mentes se llenaban de nuevas preguntas, nuevas especulaciones que ya no podían ser ignoradas. Los recuerdos de la campaña de Kennedy seguían siendo vívidos. Los discursos, las promesas de un futuro mejor, el carisma que había unido a una nación rota, todo eso ya parecía lejano. La esperanza se transformaba lentamente en dudas. La figura de Kennedy, que había sido un faro de luz en tiempos oscuros, ahora estaba marcada por la sombra de su muerte. La nación, incapaz de comprender su desaparición, luchaba por encontrar un camino hacia adelante. Pero parecía que cada paso hacia el futuro solo los llevaba más lejos del pasado glorioso que una vez imaginaron. Mientras tanto, en el hospital, el equipo de médicos trabajaba en silencio. Kennedy ya no respondía a los estímulos. El tiempo parecía no solo detenerse en el hospital, sino desmoronarse, porque en el último suspiro de un hombre que había prometido más de lo que su país había podido ofrecerle, el futuro se desvanecía de inmediato. Sin él, el país se encontraba en una encrucijada sin salida. La muerte de Robert F. Kennedy no fue solo la pérdida de un hombre, sino de un sueño compartido, de una esperanza que se había apagado a balazos, y el vacío que dejó tras de sí era mucho más que un espacio físico. Era la incertidumbre de lo que ya no podría ser, de lo que nunca sabríamos si alcanzaría a ser. El eco de ese disparo resonó mucho después de que las cámaras apagaran sus luces, dejando una nación rota que seguía buscando la verdad. El sol de la mañana comenzaba a entrar tímidamente por las rendijas de las ventanas del hospital, dibujando sombras alargadas en los pasillos vacíos. Los Ángeles seguía tan vibrante como siempre, pero en su interior, en su corazón, la ciudad parecía haber quedado congelada en una quietud inquietante. La noticia de la muerte de Robert F. Kennedy seguía retumbando en cada rincón, como un eco imparable que recorría los barrios y se colaba en cada hogar, donde los televisores seguían mostrando las mismas imágenes de su cuerpo inerte, rodeado por un caos del que nadie podía escapar a unas horas del disparo.
en los pasillos de ese hospital que ya había sido testigo de demasiadas tragedias para considerarse ajeno a la realidad cruda, los médicos se veían vaciados de palabras. La cirugía había sido en vano. Robert Kennedy, el hombre que había representado las esperanzas de una nación, el hombre que luchaba por la igualdad, el que había creído hasta el final en el poder del cambio, ahora yacía sin vida. La tragedia que se desató en ese pequeño espacio del mundo no fue solo su muerte, fue el reflejo de todo lo que Estados Unidos había perdido esa noche, en cada rincón del hospital, en cada rostro pálido de aquellos que le rodeaban. La desesperanza ya estaba grabada como una marca imposible de borrar. Mientras tanto, en los pasillos del poder, el eco de lo sucedido se desbordaba hacia el despacho oval. Lyndon B. Johnson, que ahora portaba el peso de la presidencia, miraba a través de las ventanas de la Casa Blanca con un aire sombrío. En sus ojos brillaba la incertidumbre. Esa incertidumbre que no podía ser sacudida por los informes ni las palabras de los asesores que seguían entrando y saliendo de la oficina. ¿Cómo podía alguien tan repentinamente tomar el lugar de un hombre que no solo había sido un líder, sino un símbolo viviente de la esperanza para muchos? La carga de gobernar después de Kennedy era más pesada de lo que Johnson había anticipado, y más difícil de lo que cualquier presidente podría haber experimentado. El vacío dejado por la muerte de Kennedy no era solo personal, era nacional. La nación entera parecía preguntarse cómo seguir adelante después de semejante pérdida. ¿Podía Johnson realmente tomar las riendas? En ese momento, Estados Unidos parecía haber sido roto, y las piezas que quedaban eran fracturas que no encajaban. La muerte de Kennedy se sentía como un golpe brutal, no solo al cuerpo de un hombre, sino a la misma esencia de la nación. ¿Qué sentido tenía continuar luchando por paz, igualdad y justicia, cuando parecía que el país había sido marcado por la violencia? Los medios de comunicación se hicieron eco de la tragedia. Cada informe y cada teoría creaba más confusión que claridad. Mientras Sirhan permanecía bajo arresto, las preguntas sobre sus motivos seguían en el aire. ¿Por qué había cometido un acto tan devastador? Algunos decían que su odio hacia la política exterior de Kennedy lo había llevado a tomar tal decisión. Pero las razones de su acto no eran del todo claras. Sirhan, durante los interrogatorios, parecía desconectado de la gravedad de lo que había hecho, como si no comprendiera que había terminado con las esperanzas de millones. Su rostro no mostraba el miedo de un hombre que acaba de cometer un crimen tan monumental, sino la expresión vacía de alguien que parecía no haber tenido remordimiento alguno. Las respuestas a las preguntas más profundas, sin embargo, seguían siendo insatisfactorias. ¿Era Sirhan simplemente un hombre perturbado que había decidido actuar por cuenta propia, o había algo más detrás de su decisión fatal? Las teorías conspirativas comenzaron a tomar forma con cada paso de la investigación. Había una conspiración más grande. ¿Qué estaba detrás de Kennedy y sus ideas? Las piezas del rompecabezas, al principio relativamente simples, comenzaron a complicarse. La duda y la desconfianza se apoderaron de todos. Los que lo seguían, los que se habían unido a su mensaje de esperanza, ahora se encontraban desorientados. Los funerales de Kennedy fueron una imagen de luto colectivo. Las multitudes que se congregaron para despedirlo no solo lloraban la muerte de un líder, sino también la muerte de un sueño, de una nación que había perdido su camino. Las cámaras registraban cada gesto de tristeza en el rostro de la familia Kennedy, mientras se arrodillaban junto al féretro de su ser querido
Pero más allá de las imágenes, la sensación de orfandad colectiva era palpable. Cada lágrima, cada sollozo reflejaba el sentimiento de incertidumbre que se había apoderado del país. Jacqueline Kennedy, la viuda, era una figura imponente en medio de la tragedia, pero también un símbolo de resiliencia. Su dolor era visible, pero también lo era su fuerza. ¿Cómo seguir adelante después de perder a alguien como Robert? Las preguntas se multiplicaban. Pero su dolor, su silencio, se convirtió en el eco de todos los que ahora no sabían cómo reconstruir su futuro. Pero mientras todo eso ocurría, la inestabilidad de la nación no hacía más que crecer. La sociedad parecía estar atrapada en una espiral de desesperanza, como si la muerte de Kennedy hubiera marcado el comienzo de un declive emocional para todo el país. Las divisiones sociales, las protestas por la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles. Todo eso parecía perder fuerza ante la crisis emocional que se estaba viviendo. La muerte de Kennedy, más que cualquier otra cosa, había marcado a una generación. Y a medida que los días pasaban y el dolor seguía siendo profundo, Estados Unidos tenía que enfrentarse a la realidad. No había vuelta atrás. No solo había perdido a un hombre, sino que había perdido la fe en lo que podría ser, y el futuro ya no parecía tan prometedor como antes. Pero entonces, en medio de esta oscuridad, las imágenes de los jóvenes que aún creían en lo que Kennedy representaba comenzaron a emerger. El legado de Kennedy, aunque marcado por la tragedia de su muerte, seguía vivo en las acciones de aquellos que no querían rendirse, los que todavía creían en la esperanza, en el cambio, en un futuro mejor. Comenzaron a marchar con el mismo ímpetu, con el mismo fuego que Kennedy había sembrado en ellos, aunque la tragedia los había herido profundamente. Algo más seguía ardiendo dentro de ellos, algo que no podría ser apagado por la violencia ni por el dolor. Así, mientras el país se recuperaba lentamente de su pérdida, mientras los recuerdos de Kennedy seguían grabados en la mente colectiva, algo aún persistía. La idea de que la lucha por la justicia nunca podía ser enterrada por completo. El dolor de la pérdida seguía vivo. Pero con él también seguía la promesa de lo que Kennedy había representado. Su futuro nunca llegó, pero su legado nunca desaparecería. El sonido del teléfono, al igual que las primeras luces del amanecer, llegó como un golpe seco en medio de la quietud que había invadido la Casa Blanca. Lyndon B. Johnson apenas podía concentrarse. Frente a él, una serie de informes sobre la guerra en Vietnam, la situación política interna, la creciente desconfianza que se cernía sobre el gobierno. Todo eso palidecía frente al vacío que dejó Kennedy. Aunque se sabía que su ascenso al poder era temporal, aún le resultaba casi imposible aceptar que el país se encontraba nuevamente en una encrucijada histórica. No se trataba solo de continuar la lucha por las libertades civiles o el fin de la guerra. Se trataba de sanar una nación roto por un destino trágico. El teléfono volvió a sonar. Con un gesto de resignación, Johnson levantó el auricular. Sabiendo que la noche aún no había terminado para los estadounidenses, la noticia se seguía extendiendo como un tsunami en cada esquina del país. Mientras escuchaba al otro lado de la línea, las palabras se deslizaban sin piedad, sin dejar espacio para la duda. La familia Kennedy está devastada. El país entero está en shock. Afuera, el mundo seguía sin freno. En las calles de Washington, las personas se agrupaban frente a sus televisores, tratando de absorber lo irreversible que había sucedido.
Se hablaba de un futuro truncado, de un hombre que había simbolizado tanto para una nación que ya no sabía cómo reconstruirse. Kennedy había sido el hombre de la esperanza y el progreso, el que unía a los pueblos con sus ideales. Su muerte no solo era una tragedia personal para su familia, sino un golpe emocional para el país entero. En Los Ángeles, la ciudad que había sido testigo de su última victoria, la gente ya no celebraba. Las calles, llenas de multitudes vibrantes, ahora parecían desmoronadas, vacías, como si los lentes de la cámara hubieran capturado algo irreparable en ese espacio. Las luces que tan brillantemente iluminaban el hotel la noche anterior, hoy parecían apagadas, como si ya no tuvieran el poder de guiar el futuro. Aquellos que fueron testigos de lo sucedido, con sus ojos aún incrédulos, se enfrentaban a un país al borde de una catarsis colectiva. ¿Qué había sido de Kennedy? ¿Cómo podía el sueño de una nación haberse apagado tan brutalmente? El relato de lo ocurrido esa noche seguía siendo fragmentado. En los informes iniciales se hablaba de Sirhan. Sirhan como un hombre obsesionado, un individuo con aparentes problemas psicológicos. Sin embargo, cada entrevista, cada declaración de testigos parecía abrir un sinfín de posibles explicaciones. Las conexiones entre Sirhan y su odio hacia las políticas de Kennedy comenzaban a desdibujarse con el tiempo. En su interrogatorio, Sirhan ofreció respuestas que no cuadraban, declaraciones que dejaban ver a un hombre perdido, como si lo que había hecho fuera más una respuesta visceral que una acción planificada. ¿Fue este hombre simplemente un loco solitario? ¿O la raíz de su acto provenía de algo mucho más grande y desconocido? Los medios de comunicación, siempre presentes, se vieron arrastrados en el torbellino de preguntas sin respuestas. Las cámaras grababan, los periodistas hablaban de inseguridad y mentiras. Pero nada parecía detener la lluvia de dudas que se acumulaba en las mentes de la nación. Las especulaciones sobre la conspiración se extendían con la misma rapidez con que las imágenes de Kennedy, herido, cruzaban las pantallas de televisión. A medida que los días pasaban y los funerales de Robert F. Kennedy se llevaban a cabo, una fuerza extraña comenzó a surgir de la misma tragedia. La muerte de un líder había dejado al país devastado. Pero en los gestos cotidianos de la gente, en la resiliencia de los estadounidenses, surgía una chispa que no podía ser extinguida. La nación comenzaba a recuperar algo más valioso que la razón: la determinación de seguir adelante, de no permitir que el sufrimiento los definiera. La noticia de la muerte de Kennedy estaba ahora en todas partes, pero también lo estaba la duda. Las investigaciones no daban respuestas satisfactorias. El caso de Sirhan seguía siendo un misterio insondable. Y las preguntas sobre la naturaleza del crimen no hacían más que crecer. ¿Había algo más en su acción? ¿Qué había en la mente de este hombre que había llevado a un simple asesinato a convertirse en una tragedia nacional? El país se enfrentaba ahora a la difícil tarea de entender lo incomprensible, de encontrar una forma de avanzar cuando la figura de Kennedy ya no estaba ahí para guiar el camino. En cada rincón de los Estados Unidos, la pregunta persistía: ¿qué haría ahora el país sin él? La familia Kennedy, aunque destruida por el dolor, comenzó a buscar algo más allá de la tragedia personal. Jacqueline Kennedy, al igual que tantos en el país, tenía que enfrentarse a un futuro en el que la ausencia de su esposo sería el mayor desafío. No solo perdía a un hombre amado, sino que también perdía la posibilidad de un futuro que había imaginado con él. El futuro que los dos habían creado para su familia y su país. La pena se reflejaba en su rostro.
pero también había en sus ojos una mirada de determinación, como si, a pesar del dolor, hubiera una llama que seguía viva. En Washington, las tensiones políticas comenzaron a subir. Mientras Lyndon B. Johnson luchaba por mantener el país unido, las fracturas sociales continuaban abriéndose, las protestas por la guerra de Vietnam, las tensiones raciales y la creciente desconfianza en el gobierno se convirtieron en las nuevas batallas que debían librarse. Pero nada de eso parecía compararse con la herida abierta que dejó el asesinato de Robert F. Kennedy. Los ideales de cambio y justicia que había representado Kennedy seguían siendo los ecos de una nación perdida, pero en el horizonte los jóvenes seguían marchando. Las voces que Kennedy había inspirado no se apagaban tan fácilmente. El país, aunque golpeado, no podía rendirse. El legado de Kennedy vivió a través de la gente que aún creía en él, y aunque la tragedia de su muerte los había herido profundamente, su mensaje, su sueño, seguía siendo un faro para aquellos que aún soñaban con un país más justo. La muerte de Robert F. Kennedy marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos, pero también dejó claro algo más. Aunque un líder muera, sus ideas y sus sueños nunca desaparecen. La lucha por la justicia, el futuro mejor, siguen siendo más poderosos que cualquier bala que intente acallarlos. La mañana del 6 de junio de 1968 era sombría. No solo por las nubes que oscurecían el cielo de Los Ángeles, sino por el aire denso que se había instalado sobre la ciudad. Las calles, que aún resplandecían de la celebración de la victoria en las primarias, estaban ahora impregnadas de una sensación de vacío que no podía ser borrada. Los flashes de las cámaras que un día habían iluminado el rostro de Robert F. Kennedy con sonrisas y promesas, ahora se veían apagados por la tragedia. La noticia de su asesinato se había esparcido como un reguero de pólvora, prendiendo un fuego invisible en los corazones de todos los que aún creían en los sueños de un futuro mejor, en los ideales que Kennedy había defendido. El asesinato de Kennedy, un hombre tan lleno de futuro y promesas, no era solo un crimen de odio, sino un golpe al corazón de una nación que intentaba encontrar su rumbo entre las sombras de la guerra y las protestas. Era un golpe a la esperanza, un recordatorio de que incluso los más brillantes sueños podían ser arrebatados en un instante. Aquella noche, en el Ambassador Hotel, se había celebrado una victoria electoral, pero de alguna manera también había comenzado a morir un sueño colectivo. La violencia, esa amenaza que siempre se había mantenido oculta, había irrumpido en la vida pública, arrojando una sombra larga sobre el país. El misterio de los motivos de Sirhan. Sirhan no hizo más que intensificar el desconcierto. ¿Qué lo había llevado a cometer tal acto de violencia? Nadie podía comprender con claridad cómo un hombre aparentemente tan común y apartado de los círculos de poder había tomado la decisión de acabar con Kennedy. Las preguntas sobre su vida y sus creencias surgieron rápidamente. Era un asesino solitario. Había algo más detrás de su acción. Las teorías conspirativas comenzaron a formar parte del discurso público, alimentadas por la desconfianza que crecía con cada día que pasaba sin respuestas claras. Las investigaciones avanzaban, pero a un ritmo lento, como si el país estuviera atrapado en un círculo de dudas. Mientras las teorías sobre misteriosas conspiraciones tomaban fuerza, las familias Kennedy sufrían una pérdida indescriptible.
Ethel Kennedy, la esposa de Robert, se encontraba atrapada entre el dolor y el desespero. El peso de lo ocurrido no solo era emocional, también era político. Kennedy no solo representaba la figura de un líder político, era la voz de la justicia para millones de ciudadanos. Su muerte era más que personal. Era una pérdida para todo el país, para el futuro, para todos los que creían en una sociedad justa y unida. En la Casa Blanca, Lyndon B. Johnson se encontraba atrapado entre el futuro incierto y la responsabilidad de liderar un país desbordado por la tragedia. La presidencia de Johnson estaba marcada por la sombra de Kennedy. Cada decisión, cada paso que daba, parecía estar condicionado por la comparación constante con su predecesor. En su mente, la presidencia no era una cuestión de poder o control. Era una marcha constante hacia lo desconocido. No solo enfrentaba la división interna del país por la guerra de Vietnam, sino que también llevaba sobre sus hombros el peso de una nación rota por el asesinato de un hombre cuya visión de unidad y progreso ya no existía. El dolor se esparcía por cada rincón de la sociedad estadounidense. No solo eran los afectados directamente por la muerte de Kennedy los que sentían el golpe. Toda una nación parecía desgarrada, como si el mismo concepto de esperanza que Kennedy había sembrado ahora fuera inaccesible. Las protestas en las calles aumentaban, especialmente en las universidades, donde los jóvenes que habían seguido a Kennedy ahora se encontraban perdidos. ¿Cómo seguir adelante? ¿Qué hacer cuando el líder que representaba el cambio había sido asesinado? Los jóvenes, que alguna vez creyeron que podían cambiar el sistema, ahora se encontraban sin respuesta. Las calles de Washington, que habían sido testigos de miles de marchas por la paz, parecían vacías. Y las pantallas de los televisores solo mostraban la misma escena repetida una y otra vez. El rostro de Kennedy, el sonido de los disparos, el caos posterior. Los familiares de Kennedy no solo lidiaban con el dolor de la pérdida personal, sino con el peso de la historia. Jacqueline Kennedy, que ya había enfrentado la muerte de su esposo, ahora se encontraba en el mismo lugar de nuevo, perdiendo otro amor y perdiendo el futuro que había imaginado. Pero había algo más que la tristeza. El país necesitaba respuestas. Necesitaba saber cómo un asesinato tan brutal había sucedido. ¿Qué pasó en ese momento en el hotel? ¿Cómo pudo haber ocurrido? La gente comenzaba a investigar por su cuenta. A hacer conexiones donde no las había, a buscar culpables donde no estaba claro. Y mientras los informes seguían llegando a la Casa Blanca, las teorías se acumulaban como una tormenta de dudas. En el pequeño hospital donde Kennedy finalmente sucumbió a sus heridas, la familia trataba de asimilar lo que había ocurrido. Los médicos que trabajaron incansablemente durante horas se encontraban vacíos, como si el acto mismo de intentar salvar una vida tan significativa hubiera sido en vano. El vacío que dejó su muerte no solo era emocional, era político, cultural, social. La pregunta persistente era siempre la misma. ¿Por qué Kennedy? ¿Por qué en el momento de la victoria? ¿Qué significaba todo esto para un país que parecía desmoronarse bajo el peso de la violencia? Mientras tanto, las protestas por la guerra de Vietnam seguían intensificándose, pero ahora se sumaba la incertidumbre de un pueblo lleno de preguntas sin respuestas claras. En el resto del mundo, el asesinato de Kennedy también se convertía en un símbolo de lo que los líderes de cualquier nación podían ser. Vulnerables, arrebatados por la misma violencia que siempre habían tratado de detener. Las imágenes de la muerte de Kennedy se repetían como un eco constante, y el país
ya desgarrado por la guerra, la pobreza y las tensiones. Tensiones raciales. Parecía incapaz de arar el camino a un futuro que parecía haberse desvanecido con el asesinato de uno de sus líderes más queridos. Los días posteriores a la muerte de Kennedy marcaron el principio de una nueva era de inestabilidad emocional y política. El país, atrapado entre la tragedia y el desconcierto, tenía que encontrar una manera de reconstruirse, pero el camino hacia la sanación parecía lejos. Lo que quedó claro, sin embargo, es que la muerte de Kennedy no solo había robado a Estados Unidos de su futuro prometido, sino que también había dejado una marca profunda en la psique colectiva de su gente. El eco de esa pérdida resonaría por generaciones. La noche se deslizó sobre Los Ángeles como una manta pesada, cubriendo la ciudad con una atmósfera de desesperación que no podría desvanecerse fácilmente. Las luces del Ambassador Hotel, que apenas unas horas antes brillaban en celebración, ahora se apagaban lentamente, como si la muerte de Kennedy hubiera apagado no solo a un hombre, sino a la esencia misma de una nación. Las calles, habitualmente tan vibrantes, se sentían vacías, desbordadas por una pesadez invisible. Las personas ya no caminaban como lo hacían antes. Cada paso parecía estar marcado por una resignación silenciosa, una incertidumbre que nadie podía sacar de sus corazones. Robert Kennedy, que había sido el farol de tantas esperanzas, ahora yacía en el suelo, siendo víctima de una bala cuyo impacto no solo destruía su cuerpo, sino también el futuro de millones de personas que creían que el cambio estaba al alcance de la mano. Nadie podía explicar cómo una luz tan brillante había sido apagada tan abruptamente. La muerte de Kennedy no solo era una tragedia personal para su familia, sino una pérdida irreparable para un país que se encontraba sumido en sus propias contradicciones. En los pasillos del hospital, la tensión era palpable. El equipo médico hacía todo lo posible para salvar a un hombre que ya parecía perdido. Kennedy había sido un hombre de ideales, un líder que representaba el cambio, la justicia y la esperanza para todos aquellos que se sentían oprimidos por un sistema que parecía no darles cabida. Pero esa esperanza ahora se desmoronaba, y con ella el país se sentía aún más frágil en los minutos que pasaban. El futuro parecía incertidumbre pura, mientras el recuento de los disparos se analizaba una y otra vez. Las cámaras de televisión grababan cada detalle de la tragedia. Los reporteros se quedaron sin palabras cuando el drama de la noticia se transformó en una carga emocional insostenible. Las reacciones de los testigos, de los familiares de Kennedy, de los políticos que habían sido sus compañeros de lucha, todos se mezclaban en un mar de confusión. Nadie quería creer lo que había ocurrido, pero la evidencia estaba ahí. Kennedy había sido abatido en el mismo momento que su futuro presidencial parecía al alcance de la mano. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a investigar, pero las preguntas crecían más rápido que las respuestas. ¿Por qué alguien como Sirhan, un hombre aparentemente tan alejado de los círculos de poder, había decidido matar a Kennedy? Los informes que llegaban eran incompletos, contradictorios. Sirhan había disparado por motivos personales, pero sus respuestas no tenían sentido. Decía que lo había hecho por razones relacionadas con Israel, pero su comportamiento y sus antecedentes sugerían algo mucho más complicado. Nadie sabía si Sirhan estaba solitario en su acción, o si era solo una pieza en un rompecabezas mucho mayor. Las preguntas sobre si había más actores involucrados
se sumaban con cada día que pasaba. El vacío de respuestas comenzaba a crecer. La familia Kennedy tenía que enfrentarse no solo a la pérdida personal, sino también a la gran tragedia nacional que los había alcanzado una vez más. Ethel Kennedy, la esposa de Robert, se encontraba atrapada entre el dolor personal y la carga de la responsabilidad pública que siempre habían compartido. El dolor por la muerte de su esposo era profundo. Pero había algo más. Su país, el país por el que él había luchado, parecía también roto. La tragedia que ella vivía no era solo privada. Era un lamento colectivo de una nación entera que, una vez más, había sido arrebatada de sus sueños. El país, en su conjunto, se encontró nuevamente ante una encrucijada. Con el rostro de Robert F. Kennedy aún visible en las pantallas de televisión. La incertidumbre se reflejaba en las calles de Los Ángeles, en las casas de Nueva York, en los rincones más remotos de un país que nunca dejó de soñar con el cambio. ¿Qué harían ahora? ¿Quién podía llenar el vacío dejado por Kennedy? El país no solo había perdido a un líder, sino a una figura que representaba el futuro. La violencia había vuelto a ganar. Y en un abrir y cerrar de ojos, la promesa de un nuevo comienzo se desvaneció. Las protestas en las universidades se multiplicaban. Los jóvenes que lo habían seguido con devoción se encontraban ahora desbordados por la desesperanza. ¿Qué hacer cuando el hombre que te inspiraba ya no estaba allí para liderarte? Los estudiantes, que antes se habían unido a Kennedy bajo la idea de un futuro sin guerra, de un país más justo, ahora se encontraban ante una realidad cruda. Kennedy ya no era parte de esa batalla. El horizonte político de Estados Unidos se oscurecía con cada día que pasaba. Johnson, quien ahora estaba a cargo, sabía que debía continuar el legado de Kennedy. Pero el dolor de su muerte pesaba sobre él. ¿Cómo podría presidir un país que había perdido a su héroe? Los problemas sociales, la guerra de Vietnam y las protestas por los derechos civiles seguían siendo temas cruciales. Pero sin la presencia de Kennedy, nada parecía suficiente para detener el desgaste emocional de la nación. Los periodistas seguían haciendo preguntas. ¿Fue Sirhan un asesino solitario? Había algo más en su motivación que no se veía a simple vista. Las teorías de conspiración crecían a medida que las pistas sobre el crimen se volvían más imprecisas. Algunas voces hablaban de la mafia, otras de la CIA o incluso de intereses internacionales. Nadie podía decir con certeza qué había sucedido, pero cada día que pasaba sin respuestas claras solo alimentaba el sentimiento de desconfianza en las instituciones que habían sido las pilares de la democracia estadounidense. El legado de Kennedy, aunque marcado por la tragedia de su asesinato, continuaba viva en los recuerdos de aquellos que creían en él. Su mensaje de esperanza, su lucha por un país más justo, seguían resonando, aunque la incertidumbre sobre su muerte nunca se desvaneció. Las imágenes de su funeral se quedaban grabadas en la mente colectiva del pueblo estadounidense. Y mientras el país se sumía en la búsqueda de respuestas, la figura de Kennedy nunca se fue realmente, sino que se convirtió en un símbolo eterno de lo que pudo haber sido. La nación se encontraba perdida en su propio lamento. Pero las ideas de Kennedy no desaparecieron con él, quedaron allí, flotando en el aire, esperando ser recogidas por aquellos que aún creían en la posibilidad de un futuro mejor. El camino hacia adelante era incierto, pero, como él siempre dijo, la esperanza nunca muere. La tragedia podía quebrar un cuerpo, pero no un ideal.
Las primeras luces del amanecer pintaron de rojo la ciudad de Los Ángeles, pero el horizonte parecía oscurecido por una nube de luto que se cernía sobre todos. Kennedy, un líder que había sido sinónimo de esperanza, yacía muerto. La nación entera parecía estar al borde del abismo, suspendida entre la confusión, el dolor y una creciente sensación de desconfianza en sus instituciones. La televisión continuaba transmitiendo su imagen, su voz, sus ideales, como si su presencia aún pudiera llenar el vacío que había dejado su ausencia. Pero no lo podía hacer. El vacío era demasiado grande, demasiado profundo, para que una simple imagen pudiera colmarlo. Dentro del hospital, las luces frías seguían parpadeando mientras las horas transcurrían. Pero el sueño americano que Robert F. Kennedy había representado ya no podía ser recuperado. En ese mismo hospital, los médicos se retiraban, incapaces de hacer más por él. La esperanza había sido arrancada de raíz, dejando atrás solo la sombra de lo que pudo haber sido. La muerte no solo había borrado a un hombre, sino que había dejado a una nación rota, incapaz de encontrar un camino claro hacia el futuro. Las cámaras capturaban a Jacqueline Kennedy, Ethel Kennedy y la familia atrapados en la tragedia. Cada lágrima que caía se sentía como un golpe de martillo, profundo, inevitable. Las calles de Washington estaban desiertas, pero las voces resonaban en cada rincón de Estados Unidos. Aquella noche, los gritos de desesperación, los susurros de los que seguían preguntándose qué había sucedido realmente, retumbaban en las paredes de los hogares. Las noticias de la muerte de Kennedy no solo eran la noticia del día, sino el fin de un capítulo. A medida que los medios de comunicación seguían desglosando el asesinato, las imágenes de Sirhan Sirhan, el asesino de Kennedy, se convirtieron en una presencia constante en las pantallas. Nadie podía comprender sus motivaciones, sus razones. ¿Por qué? Esa era la pregunta que resonaba más fuerte en la mente de todos. ¿Por qué él? ¿Qué le había llevado a disparar en ese preciso momento? El hombre que se veía tan pequeño y sin importancia parecía ahora el centro de todo. Las teorías sobre el crimen comenzaron a formar nuevas y más complejas versiones de la historia. La mafia, la CIA, la intervención de fuerzas extranjeras. Todas esas piezas se colaban, se entrelazaban, creando un rompecabezas imposible de resolver. Pero lo que quedaba claro era que algo más había ocurrido esa noche que simplemente un hombre disparando porque odiaba a Kennedy. Algo más oscuro, más siniestro, se cernía sobre el asesinato, pero no había respuestas claras. El miedo se infiltraba en la sociedad, alimentado por la desconfianza y las mentiras que todo el país comenzaba a sospechar. En la Casa Blanca, Johnson trataba de asumir el control. Su presidencia había comenzado de una forma sombría, bajo la pesada sombra de Kennedy, aunque él había sido el que, por la fuerza de los acontecimientos, debía dirigir la nación. El país no podía dejar de preguntarse ¿cómo podía reemplazar a un hombre como Robert F. Kennedy? El peso de la historia era inmenso, y mientras Johnson se enfrentaba a las presiones internas por la guerra de Vietnam y las protestas que se multiplicaban en las calles, su mente no dejaba de regresar a esa noche en Los Ángeles. Kennedy, el hombre que podía haber cambiado el curso de la historia, ya no estaba allí para hacer realidad su visión. Los funerales de Kennedy fueron una escena de dolor indescriptible. Las imágenes del féretro,
rodeado por su familia y seguidores, se grabaron en la memoria colectiva de una nación que se encontraba desgarrada. Ethel Kennedy, de pie junto al ataúd, con una expresión de dolor tan profundo que parecía imposible que cualquier ser humano pudiera soportarlo. Se convirtió en un símbolo de la tragedia. La nación no solo perdía a un hombre, sino a la esperanza de un futuro mejor. Un futuro que ahora parecía haberse desvanecido. Jacqueline Kennedy, una vez más, se encontraba frente a la muerte de un ser querido, con la pesadumbre de que su vida, marcada por el dolor, parecía nunca encontrar la paz. Mientras todo esto ocurría, las marchas por los derechos civiles y las protestas por la guerra seguían su curso, pero la muerte de Kennedy parecía haber eclipsado todos los movimientos sociales. Los jóvenes que antes se habían levantado con su mensaje de cambio se veían ahora desorientados, perdidos. No sabían si el país estaba preparado para recibir un futuro diferente, un futuro que Kennedy había prometido, pero que ya no parecía alcanzable. La desesperanza se apoderó de las universidades, de las calles. El país ya no sabía si podía construir algo mejor, si había algo que valiera la pena salvar. En la habitación de hospital, el rumor de las teorías seguía creciendo. Mientras los informes sobre el estado de Kennedy se extendían, la tragedia de su muerte dejaba a todos los americanos frente a un espejo de lo que su nación había perdido. Era este el final de la lucha por un futuro mejor. Si un hombre tan poderoso podía ser abatido, ¿qué futuro quedaba para aquellos que solo podían soñar con un cambio real? A medida que los días pasaban y la figura de Kennedy se desvanecía, el dolor colectivo solo se profundizaba. Nadie podía devolverle la vida a Robert F. Kennedy, pero había algo que su muerte había dejado claro. La lucha por la igualdad y la justicia no terminaba con la muerte de un hombre. Las ideas por las que Kennedy había luchado seguirían vivas, resistiendo como una llama que no se apagaba con la violencia. El país podría haberse visto roto por el dolor, pero la memoria de Kennedy persistiría como un recordatorio constante de que el cambio no era solo una posibilidad, sino un derecho que debía ser reclamado por todos. El sueño de Kennedy sobreviviría, porque en su ausencia cada voz que clamaba por justicia y paz era un testimonio de que, aunque un hombre caiga, un ideal puede persistir para siempre. La tarde de junio, que comenzó con la brillante promesa de un futuro mejor para Estados Unidos, terminó en un horror sin igual. Los ecos de los disparos que acabaron con la vida de Robert F. Kennedy seguían resonando en las calles de Los Ángeles y en cada rincón de la nación como un sonido vacío que no podía ser silenciado. Kennedy, un hombre que había levantado las esperanzas de millones de personas, ahora yacía muerto en una cama de hospital, mientras el país se encontraba en un estado de desgarradora incertidumbre. Los reporteros se apresuraban a llegar al lugar de la tragedia, pero las imágenes de la violencia y el caos que había acompañado la muerte de Kennedy no podían capturar la gravedad emocional que sentía el pueblo estadounidense. La sensación de vacío era tangible, como si la nación entera hubiera perdido una parte vital de sí misma, una pieza de su identidad que nunca podría ser reemplazada. Las cámaras, siempre presentes, ya no se enfocaban en las sonrisas o victorias de Kennedy, sino en los rostros de los seguidores que, con la boca seca, no podían comprender lo que había sucedido. En las calles de Los Ángeles, donde unas horas antes Kennedy había sido el centro de atención, ahora se sentía un silencio pesado.
Las multitudes que se habían reunido en celebración, aclamando al hombre que había prometido un cambio, se disolvían rápidamente, dejando atrás huellas de desesperación. El aire estaba impregnado de dudas, y las preguntas que se alzaban entre los asistentes se multiplicaban con la misma rapidez con que las teorías conspirativas ganaban fuerza en las mentes de los estadounidenses. ¿Qué había ocurrido realmente esa noche? ¿Por qué Kennedy, el hombre que había defendido la paz y la justicia, había sido asesinado a quemarropa? De una manera tan brutal, tan insensata. El comportamiento de Sirhan Sirhan, el hombre detenido en el acto, fue extraño desde el principio, mientras era arrestado. Sus respuestas eran frías, casi sin emociones. Lo hice porque tenía que hacerlo, repetía sin titubear. Sin remordimiento, sin un atisbo de culpa o miedo. A pesar de la brutalidad de su acción, Sirhan parecía ser más un espectador que un actor de la tragedia. La mentalidad que había llevado a este hombre a disparar contra un hombre tan importante no tenía sentido, y eso desconcertaba aún más a los investigadores. Había algo en su comportamiento que no encajaba con las razones que había dado para justificar el asesinato en el despacho oval. Lyndon B. Johnson, quien había tomado la presidencia en circunstancias que jamás había imaginado, enfrentaba un futuro incierto. La sombra de Kennedy se alzaba sobre él, y la presión de ocupar el lugar de un hombre que había representado la esperanza para tantas personas comenzaba a desbordar la ya intensa carga que llevaba sobre sus hombros. ¿Cómo podía gobernar un país que acababa de perder a su líder más querido? ¿Cómo podía continuar con la lucha por los ideales de Kennedy cuando el dolor colectivo era tan abrumador? Las decisiones políticas y las estrategias de guerra ya no parecían ser la única preocupación de la Casa Blanca. Ahora, más que nunca, el país necesitaba saber qué le quedaba después de la muerte de un hombre tan decisivo. La muerte de Kennedy fue un recordatorio brutal de lo vulnerable que puede ser la esperanza humana, lo fácil que es que un hombre que representa todo un movimiento, que es un símbolo de lo mejor de un país, sea arrebatado en segundos. Los gritos de aquellos que lloraban su pérdida resonaban en cada esquina de la ciudad. ¿Cómo podrían los jóvenes, los que lo seguían, los que creían en él, continuar luchando cuando su líder ya no estaba allí? La desconfianza se extendió rápidamente. ¿Había sido Sirhan un asesino solitario o había algo más detrás de su acción? ¿Había actores desconocidos involucrados en su asesinato, mientras los informes oficiales buscaban ofrecer una explicación clara? Las teorías conspirativas comenzaban a invadir el país como una plaga silenciosa. La idea de que un hombre pudiera actuar por su cuenta, sin un motivo más grande, ya no parecía suficiente. Había algo más. Las piezas del rompecabezas parecían moverse sin encajar, como un juego que nadie podía entender, y la nación se encontraba atrapada en la confusión. En las familias Kennedy, el dolor era insoportable. Ethel Kennedy, sumida en una tragedia personal, no solo perdía a su esposo, sino también a un país que había creído en su lucha por el cambio. En sus ojos, que apenas podían retener las lágrimas, se reflejaba el vacío de un futuro que nunca sería el mismo. Jacqueline Kennedy, que ya había sufrido la pérdida de su esposo, se encontraba nuevamente frente a la realidad de la muerte. Pero esta vez de una manera aún más desgarradora, pues el sueño que Robert F. Kennedy había representado también se desmoronaba con él.
La familia Kennedy, una vez símbolo de fortaleza, se encontraba atrapada entre la tragedia personal y la tragedia nacional en las calles de Nueva York, de Chicago, de Washington. La gente seguía llorando la pérdida de un hombre que había sido la voz de la justicia en cada rincón del país. Los recuerdos de Kennedy seguían vivos, pero con cada paso que se daba hacia el futuro, el país se preguntaba si el cambio que él había prometido aún era posible. ¿Podría la nación salir adelante